Oye, chalonera. Se están quejando, mira. Sí, Nico, ya primero te hiciera uno por uno, pues no todo. Una vez. Música, pues, señor maestro. Hasta que se correa duele, ¿no? Me imagino. No, chicote, pero. Entonces dijo María: proclama mi alma la grandeza del Señor. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La Virgen Inmaculada, limpia de toda mancha de pecado original, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial al concluir su vida terrena. Fue proclamada por el Señor Reina del Universo, para asemejarla más plenamente a su Hijo vencedor del pecado y de la muerte.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está tu tesoro, allí está también su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Por todas nuestras familias, apiádate de ella, Virgencita, te lo pido de todo corazón. Y yo le pido a la Virgencita que le dé muchos años más de vida, por ti, Bárbara. Gracias. Algunos les está destacando. Acá la hermanita. Mira, hermana, yo soy hermana del asesor de la fiesta. Ellos lo siguen. Y la alegría de tener a la Virgen en mi hogar. Gracias a todos por concurrir y gracias una vez más al Grupo Harvey. Muy agradecido y les pido por favor No,